Esperamos que este programa sea de tu agrado y que sigas permaneciendo en este grupo como todos lo han hecho hasta ahorita. Y definitivamente háblanos de ti, José Luis Jaramillo Buitrago. No sé si Merche antes quiere comentarnos algo. Bueno, yo, como acabas de decir tú, Marilu, yo darle la bienvenida a José Luis, Caballero Negro, eso me llama la atención, ahora nos lo explicará él, porque se llama Caballero Negro, entre comillas, y darle la bienvenida. Y es verdad que a mí también me ha sorprendido su juventud, porque realmente es más joven que mis hijos. O sea que yo aquí ya me paso de abuela con él. Entonces, bueno, he leído que de pequeño leía libros que encargaban al círculo de lectores. Y yo me acuerdo, bueno, yo tengo aquí en casa muchos libros del Círculo de Lectores. Realmente el Círculo de Lectores seleccionaba muy bien los libros y por eso ha debido de hacer esa cabecita estupenda que tiene José Luis ahora. y entonces, bueno, yo lo felicito por eso, porque realmente escribir, en mi caso, yo no he escrito más que un libro, pero bueno, luego cosas en casa sí recuerdo haber escrito de niña, de joven, de sueños, de cosas de sueltas, ¿no? Pero mi escritura realmente ha sido ahora de una forma más hacia afuera, para mis hijos y para mis nietos. O sea, siempre pensando en que para ellos pueda servir la experiencia, porque a mí me parece que la experiencia de nuestros ancestros, de las personas que nos han precedido, bien sean de nuestra familia, más todavía por la influencia próxima, pero incluso de las personas que no hemos conocido personalmente, pero sí hemos conocido a través de sus libros o a través de lo que otros han escrito sobre ellos. Y las experiencias vividas por esas personas de alguna forma han comportado nuestras propias experiencias. Entonces yo me alegro mucho de que él, tan joven, haya comenzado ya a pasarnos sus experiencias, sus vivencias, y le animo a que nos lo haga directamente, porque es mucho más bonito leer los labios que leer un libro. Bienvenido, José Luis. Mi primera pregunta es: ¿por qué te pones Caballero Negro? Ándale, eso iba. La culpa es de Becker. ¿De quién? De Becker. De Gustavo Adolfo Becker. Ah, vale. Sí, desde muy niño, sobre todo, digamos que lo del círculo de lectores es culpa de mi abuela. Mi abuela era la que tenía la suscripción. Luego ella muere en el 2000 y mi mamá es la que se queda con esta suscripción hasta más o menos 2005, 2004, 2005, cuando nos mudamos a Puerto López, y ahí ya el asunto se pierde. Yo no recuerdo bien por qué, y ya no sigue el asunto. Pero digamos de los escritores para JK, perdón, José Luis, lecturas, aléjate un poquito. Aléjate un poquito. Teníamos cuentos con mamá, un librito que se llamaba 365 cuentos. Esto lo leíamos mucho de niño. JK fue la primera autora, que podríamos llamar literatura de autor. Pero cuando estaba en el colegio, yo utilizaba mucho mi primera Encarta. Y Encarta también. Y en ese programa aparecían unos textos narrados de Becker y de San Juan de la Cruz, y entonces a mí me entró como todo este del romanticismo, etcétera. Cuando creé el correo y uno de mis primeros blogs, porque tengo como 3-4 blogs, pero siempre los cierro cuando me aburro, me puse así porque tenía como ese ideal romántico europeo
de un caballero que escribe. Y con el tiempo seguí utilizando el correo, pero nunca le quité el seudónimo. Entonces, nunca, o sea, siempre digo lo voy a cambiar y nunca lo hago. No sé, más como... Está bien. Dice el análisis transaccional que el niño que llevamos dentro lo llevamos siempre hasta que morimos. Entonces, tu caballero negro, entre comillas, por lo que dices, forma parte de tu niño, de tu parte interior inicial, de tu primera parte en esta aquí en la vida, ¿no? Así que me parece muy bien que lo conserves. Yo también conservo mi niña. Me parece estupendo. ¿Y qué fue lo primero que escribiste? Uf. Yo creo que mi primer lenguaje para escribir historias en realidad fue el dibujo. Mi mamá es docente de artes aquí en el Meta, en el departamento del Meta en Colombia. Entonces mis primeros acercamientos para contar historias fueron en realidad el dibujo. ¿Sí? Pero así de sentarme a escribir, yo recuerdo que estaría como en sexto grado. Lo de José Luis Jaramillo. Haz de cuenta, por ahí en el 2005, 2006, yo había empezado a escribir una novela de fantasía, muy inspirada en Harry Potter, quizás un poco en los muñequitos que veía, las caricaturas que veía en ese momento. Disculpa un momento, José Luis, ¿puedes acercarte un poquito más al micrófono? Yo oigo la voz un poquito alejada, entonces, para que te escuchemos bien. ¿Listo? ¿Mejor? Sí, mejor. Correcto, Listo. Sí, perfecto. Les contaba que el primer lenguaje que yo tuve para contar historias en realidad fue el dibujo. Mi mamá es docente de artes. Pero las primeras historias que yo me sentara a escribir fue un intento de novela era una novela fantástica, yo no recuerdo bien el asunto. Y eso se quedó en un computador viejo y yo tampoco nunca hice el intento de recuperarla porque yo dije, no. Sí, es como, creo que no era Saramago, sino el escritor del túnel, que decía, yo he escrito muchas cosas, pero la verdad he publicado muy poco. Y así también siento yo, aunque no novelas, yo soy más del género de cuento. Yo he escrito muchas cosas, pero realmente muy pocas las he publicado. Porque hubo épocas en las que yo realmente escribí mucho, sobre todo durante la universidad. Pero mis primeros acercamientos fueron esos. Más encima, digamos que yo siempre he tenido la capacidad, la maña, la costumbre, el vicio de estar contando historias, pensando historias, sobre todo pues, en la mente de un niño desde la mente de un niño que siempre fue como muy reservado, digámoslo de alguna forma. Desde la mente de una persona que siempre ha sido como muy reservada. ¿Sí? Entonces, lo que comentábamos al principio, yo poco salgo a fiestas, por lo menos, es decir, mi trabajo como antropólogo, pues me obliga en muchos casos a ir de un lado para otro, pero no siempre es a ir de farra, como decimos por aquí, a irnos de fiesta, a irnos de juerga, sino ir, conocer, hablar con las personas. Que ese también ha sido otro elemento importante. Yo me acuerdo mucho cuando estaba en el colegio, en la universidad, había escuchado que Shakespeare decía que no escribía nada, que él lo único que hacía era contar historias que veía o que le contaban otras personas. Y yo creo un poco que lo que yo escribo es eso. Lo que pasa es que no son muchas veces hay una parte que sí son las historias que uno escucha de otras personas, porque pues soy antropólogo, soy etnógrafo, es algo que se me facilita. Pero hay otra cosa que muy pocas veces uno
consciente de ello y es escucharse a uno mismo. Digamos que yo no me invento, casi nunca me invento nada, es más lo que uno escucha de uno mismo, un poco como en un acto catártico, lo que decía Cortázar sobre el cuento corto, que el cuento corto es un golpe, un knockout, algo con lo que uno siente la necesidad de deshacerse, porque le pica a uno por dentro, como que se quema y uno tiene que sacarlo para desembarazarse de ello, de alguna forma, un poco como este cuento de Carta a una señorita de París, cuando Cortázar, bueno, el protagonista empieza a decir que él está vomitando constantemente conejitos y conejitos y conejitos, y los conejitos están por todas partes y se empiezan a comer los libros. Un poco así también es el cuento corto para mí, algo que sale por la necesidad que tiene que salir. No me ha quedado muy claro si también has escrito cosas de tipo fantástico. Es una frustración, porque claro, los primeros cuentos y las primeras cosas que yo leí pues eran fantasía. Mucho de ese libro de 365 cuentos, la mayor parte de ellos son cuentos de origen europeo, ¿no? Y Harry Potter, la autora es inglesa y toda la cosmología que hay allí pues es de Europa. Entonces siempre he querido escribir fantasía, pero no se me da tan bien. Yo siempre siento que hay algo como muy sincero cada vez que yo escribo fantasía, aunque lo he hecho, muy pocos cuentos, pero lo he hecho. Y quizás mi acercamiento más efectivo a la fantasía ha sido más por el lado de lo real maravilloso y del realismo mágico. No son exactamente lo mismo, pero esta forma de narrar, por ejemplo, de Gabriel García Márquez o la autoficción de Fernando Vallejo han permitido que de lo que uno siente poder generar esas ficciones que son y no son historias reales, son como la materia. He leído una cosa que me ha proporcionado Isaura, que se titula Cavilaciones veraniegas, y es yo le llamaría, desde España le llamaría vaquero, un vaquero montado a caballo, pero no es un vaquero, es un llanero. ¿Cómo le llamáis vosotros? Un llanero, sí, un vaquero llanero. Un llanero, montado a caballo, y es muy cortito, pero es muy agradable de leer y sobre todo se te ve mucha imaginación. Por eso no me extraña que tengas una visión muy personal de las cosas que te suceden, porque aquí se te ve una imaginación rica, que eso para un escritor es como, bueno, tener la fuente del tesoro, ¿no? Gracias. Sí. ¿Cuándo escribiste eso de Cavilaciones veraniegas? ¿En un día? ¿Así de repente? Eso fue durante aquí decimos tusa, un desamor, digamos. ¿Un desamor? Sí, un desamor que tuve en la universidad. Estaría esto que era por ahí el 2016, 2018. Más o menos por esa época, 2018, digamos, porque eso fue cuando yo tuve la oportunidad de fundar junto con unos amigos un grupo de escritura creativa en la Universidad Nacional. Yo soy egresado de la Universidad Nacional y pues tuve la oportunidad de fundar ese grupo. Allí conocí a alguien y ese alguien me mandó al carajo, como dicen por aquí. Normal, sí, normal, lo más normal de una relación estudiantil. Y yo escribí una serie de 4 cuentos que son así, invierno, verano, otoño y primavera, pero siempre desde un tono oscuro. Ese de Cavilaciones veraniegas es precisamente un vaquero que se pierde, que anda en la sabana a tomar agua, una culebra mata al caballo y él se queda como, bueno, claro, tocó a pie.
que era muy común hasta hace algunos años, todavía en muchas partes del llano, es muy común andar a pie la sabana. Es difícil y es muy complejo, pero es posible si uno sabe orientarse. Entonces por eso él dice, ya no llego para Navidad. Llega, pero no llega para Navidad. Y lo mismo hay uno que se llama Púrpura de Invierno, hay otro que se llama... Ay, se me olvidaron los nombres, son 4. Las 4 estaciones. Pues eso nos lo tienes que hacer llegar, José Luis. Nos lo debes. Los 3 que faltan nos lo debes. Estos están, creo que yo le pasé a Ruth el drive, ahí están los 4. Y hay otros dos que se llaman... Hay otros dos que se llaman Agua y el otro se llama Fuego. Agua este sí es bastante oscuro, es una señora que está lavando en el río y la niña se va, y aquí es muy común el mito de esos ríos que están llenos de pirañas o de caribes, como llaman aquí. Y la niña molesta y molesta con que quería seguir jugando en el río, y en eso la niña se cae y cae a un estanque, a una parte del río que está lleno de caribes. Y Fuego es la pregunta de... es una persona que se siente aislada, que se incendia el lugar donde está viviendo después de 2-3 días, pero nadie se da cuenta que ella ya estaba muerta. Entonces el fantasma se pregunta, porque ella pensaba, era una mujer la que narra ahí, que con la muerte no había nada más. Entonces, el fantasma se pregunta, ¿será que no habrá muerte después de esta muerte? Son esos 2 textos que son un poco oscuros, son bastante corticos, pero tienen esa temática también como elemental, si se quiere. Lupita, ¿tienes? Lupita, ¿Mande? sigue que te dejo con la mano. Sí, yo estoy fascinada escuchando a José Luis Caballero, desde luego. Quiero que te sientas en casa, que agarres toda la confianza del mundo, que te quitemos un poquito esa timidez que dices que tienes, y que nos platiques de tus monstruos de la infancia, de tus brujas de Oceanía, de todo lo que tú te imaginabas y lo que te dio margen a que tú te inclinaras por la literatura o por escribir algo. Entonces, siéntete en casa, siéntete en confianza, aquí todos somos bien cuates, ya vas a ver la entrevista, qué padre nos va a salir. Y aparte de todo eso, pues, ¿qué te puedo decir, mi querido antropólogo? También eres una fuente de muchos conocimientos, José Luis, y quisiéramos que todos enterarnos de tus monstruos de la infancia. ¿Por qué tenías monstruos de compañeros, como mencionas? ¿Leías los libros que te mandaba o que te llegaban, que te compraba tu mami? Y ya después tú, cuando ya ingresaste a la universidad, pues ya empezaste a relacionarte con grandes personajes, te empezaste a leer, a lo mejor a conocer otro tipo de literatura y ya no la que tenías en la infancia, de crear imaginaciones monstruosas, no sé, tu vida es muy hermosa, tu vida es así muy tranquila, muy característica del escritor que va avanzando y a la mera hora todo lo logra. Platícanos más de ti. Los monstruos, sí. El llano es un territorio lleno de espantos. Así es decir, es. es imposible, aquí le llamamos espantos, aparecidos. Es una mención muy común en el folclore aquí de la Orinoquía colombo-venezolana. Y estamos llenos de mitos y de leyendas. El asunto es que, claro, uno crece con eso y es imposible que alguien no sienta en algún momento de su vida algún tipo de fascinación por estas historias. Entonces, además de los cuentos, vemos que una época en la infancia, que dijera yo por ahí en segundo, tercero de primaria, creo que de pronto hasta cuarto,
que leí muchos mitos y leyendas. Y ahí me quedó el gusto cuando llegamos a Puerto López, orillas del río Meta, Así es. en 2005. Hacíamos siempre con mamá un viaje mensual a Villavicencio, que es la capital del departamento del Meta. E íbamos a comprar un libro, a tomar café y a totear todo el día. Ese era el chiste de ir a Villavicencio una vez al mes. Y en eso se empezó, un día había una colección de libros que se llamaban El maravilloso mundo de, la mayoría de ellos ilustrados por Fernando Molinari, un argentino, muy buen dibujante. Y era el maravilloso mundo de los dragones, de las hadas, de las brujas, de los diablos, de los duendes, no, el mundo de los magos. Y eso sumado, lo de los diablos es más porque en el folclore, en estos folclores colombianos, la figura del demonio es bien particular. Aquí tenemos en el llano el mito de Florentino y el diablo. Es el típico arquetipo del hombre recio de sabana, en este caso, o del héroe mitológico, que se enfrenta al diablo en un torneo de una competición de música, en este caso es de contrapunteo, se llama eso, es como un intercambio de copla. Y el Florentino no sabe al principio que es el diablo y el diablo se lo quiere llevar. De hecho hay una canción muy bonita en internet que es eso. En realidad el poema es más largo, mucho más largo, pero la versión que hay en internet es muy bonita y porque lo resume muy bien. Y es el diablo diciendo yo te voy a llevar y Florentino a usted no me agarra, ¿sí? Pero a través solamente de la palabra. Entonces esa figura del héroe mitológico contra el demonio es muy común, por ejemplo, también en la costa. Así está Francisco el hombre que le gana en un torneo vallenato al demonio y es mucho más diestro que el demonio. Los diablos vienen por ese lado, pero el resto de los monstruos vienen de esa colección de puentes. Ni siquiera son historias, o sea, de cuenta como un bestiario. Entonces el bestiario de los dragones del mundo, el bestiario de los vampiros del mundo. Entonces ahí es donde uno dice, donde yo empecé a ver o sea, que las cosas no siempre son lo que uno piensa, por más que algo reciba, digamos, el nombre de vampiro, o se ha visto como un vampiro desde la visión occidental, no necesariamente comparte las mismas características de todos los vampiros. Entonces, por ejemplo, esto de los vampiros es muy bonito porque yo lo leí. Generalmente esos libros los vampiros de África, ¿no? Los vampiros sí, incluso los vampiros eslavos, hay unos que se convertían en ratones o en murciélagos y se iban. Qué horror. Y algunos vampiros eslavos podían hacer eso, porque está la asociación de lo vampírico con lo demoníaco y de lo demoníaco con las plagas, que también está en la obra de Bram Stoker. Con los lobos también, seres de malignos o depredadores. Entonces estos libros yo me los leía en un día, dos, y esa vez que llegamos con los de los vampiros, literalmente me lo acabé en un día, en una tarde, y resulta que por la noche tenía que ir al patio y la luz del patio no estaba cerca, y claro, yo tendría que unos 10 años, 11 años. Sí, te dio pánico. Entonces, ajá, sí, ¿no? Y es que de verdad las ilustraciones de Fernando Molinari son cosa loca, son hermosas, muy detalladas. ¿Qué crees que Mayra Castillo también te quiere saludar, quiere hacerte algunas preguntas? Adelante, Mayra. ¿Vale? Mayra. Bueno. Sí, muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querida? Estamos aquí celebrando la independencia de Colombia, 121 años, así que mi saludo. Sí, José Luis, muy interesante tu trayectoria, y la pregunta es, en vista que tus primeros libros
fueron de brujas, de dragones, De vampiro. todo misterioso. Obviamente que eso Sí. te ha inspirado, pero quiero saber con tu profesión de antropólogo, si has mezclado eso místico con alguna parte de la realidad con lo que tú has trabajado como profesional, si has hecho la mezcla de ambas cosas en alguno de tus escritos. Sí y no. Yo últimamente, o sea, sí he escrito cuentos. Hay un cuento que se llama, o sea, ya, ni siquiera sé si lo he publicado. En donde hay un monstruo, o sea, hay un ser que aparece, empieza a devorar gente y aparece luego en el pueblo y los duerme a todos y se los come y digamos que eso sería lo más directo que yo he escrito en ese sentido, combinándolo con costumbres y tradiciones justo aquí del llano, o por lo menos con una estética, ser más exacto. Pero por ejemplo, volviendo al ejemplo de cavilaciones veraniegas, el misticismo no siempre, o los monstruos no siempre son seres sobrenaturales o cosas horrendas. Por ejemplo, en cavilaciones veraniegas el monstruo es la culebra, es, el, es, es la serpiente que muerde al caballo y hace que el caballo muera, ¿sí? No necesariamente son los super demonios o los super monstruos, sino eso es lo real maravilloso, real, lo que es verdadero, pero que se vuelve maravilloso al mismo tiempo, ¿sí? Esa mística que da estar en medio de la sabana, que se parece mucho a estar en medio del desierto, porque es que tú realmente no es nada más sino sabana. Y estar allí es una sensación, no sé si de pronto Ruth le ha pasado, es estar en medio de la sabana es estar en medio de un mar verde. Entonces sí ha habido como esa reflexión de cómo mostramos lo maravilloso y lo mágico, pero más desde el enfoque de la misma gente, que es, en este caso, hay un cuento que se llama Hojas Arremolinadas, no sé si está en el drive que le compartí a Ruth. Y Hojas Arremolinadas es un niño que no entiende por qué la gente actúa como actúa, y le pregunta al payaso que vive debajo de él, porque aquí hay un mito de que hay un payaso asesino debajo de la tarima de la plazuela, y que el payaso asesino no entiende por qué le dicen así a la gente, ¿sí? O porque le llaman indios, porque indio es una palabra despectiva, ¿sí? Que es lo mismo como representan a los indígenas en la cultura llanera, que la cultura llanera más tradicional en indígena no es un ser humano, es una visión muy racista del mundo. Hay otros ya más directos que ese sí están en el traje que yo le pasé a Ruth, que se llama y es el cuento. Es un niño que está describiendo que murió una persona, ¿sí? Y que él no sabe por qué, pero su abuela lo agarra y lo abraza, y entonces él está viendo el funeral y él dice esto debe ser cosa del diablo, y entonces va y le pregunta al diablo y el señor le dice no, yo no me meto con esta gente porque los humanos son seres muy aburridos, ¿sí? Y le ofrece aguardiente al niño y el niño dice no, y entonces esto debe ser cuestión de la muerte, que anda contenta, como dice el abuelo, cuando la sopa le queda muy salada a la abuela, ¿sí? Pero entonces es esa irrupción, en este caso es la irrupción de lo maravilloso desde la visión de un niño que se presta para eso,
porque tú lo puedes leer en más de un sentido. Tú puedes creer que el niño simplemente está diciendo algo sin sentido para, digamos, una forma general, o lo puedes interpretar desde un sentido simbólico, pero siempre estás leyendo desde las perspectivas, estás leyendo desde tu perspectiva como adulto, de verdad ahora hablando de este chino, y desde el punto de vista del niño, que es lo que se está diciendo directamente en el cuento. Entonces, hay muchas formas en las que lo maravilloso y lo mágico se doblan y se desdoblan, que no necesariamente es esta idea del milagro cristiano, de la irrupción del Deus ex machina en la realidad, sino son esas pequeñas cosas que hacen que el universo se sienta mágico, diferente, extraño, aterrador. Como dicen por ahí, el diablo está en los detalles. No sé si respondí la pregunta. Antes de que continuemos, no sé si deseas hacer otra pregunta, Mayra, pero antes de todo esto, antes de que nos hables de tus historias inspiradoras y de tu gran obra literaria de Valiente Soledad, le vamos a dar la palabra a nuestra querida Isaura, que ya tiene ratito levantando la mano. No, Isaura, el micrófono. El micrófono. Bueno, gracias. Entonces, esa información desde esa perspectiva tan regional y costumbrista de nuestra tierra llanera. Quiero preguntar, ¿cuál fue la inspiración detrás de tu libro Valiente Soledad y cómo se relaciona con los estudios en antropología? Bueno, hay que hacer una aclaración, y es que Valiente Soledad es una compilación de cuentos. Sacó Ita Editorial, ¿sí?, en un concurso, eso fue durante pandemia. Y en ese concurso yo salí con un cuento que se llama Feliz Día. Feliz Día, sí. Feliz Día. Feliz Día es la historia de un profesor de literatura que, a pesar de haber obtenido todo lo material que quería y que deseaba en la vida, siempre se sigue sintiendo vacío, porque hay muchas cosas de su infancia y de su vida que él no ha logrado resolver. Muchos problemas, digamos, ahí no se muestra porque era un personaje que yo había creado, pero dejó de hablar con su hermana, no siempre tiene problemas para relacionarse con las mujeres, no en un sentido de no logra conectar emocionalmente con las personas, con la gente. Se siente vacío. Y Feliz Día es mostrar eso del personaje, y al final está la contradicción de que él sí tiene conexiones emocionales están con sus amigos de la infancia. Es cuando Ramona lo llama y le dice Feliz Día. Todo ese dolor, todo ese vacío, al menos por ese instante en el cual su amiga Ramona le dice a Francisco, que es un personaje, Feliz Día, es lo que le da todo el sentido al cuento, es lo que le da sentido a ese día, porque él recibe un montón de felicitaciones, probablemente ninguna lo llena. Lo único que lo llena es eso es un poco jugar con esas contradicciones del dolor. Muchas veces pensamos que los personajes tienen que ser coherentes, y lo cierto es que no, porque el ser humano no es coherente. Yo digamos que, bueno, ahí va, te das cuenta, ahí van las reflexiones antropológicas del cuento. Yo lo escribí en un momento de la carrera, en la universidad. Estaba pensando muchas cosas de mi infancia y estaba haciendo la terapia. No hay héroes, no hay... Bueno, esa inspiración de esos tres autores, estilos totalmente diferentes, han alimentado tu imaginación y tu espíritu literario. Frente a esa pasión y frente a la pasión por la antropología, ¿con cuál de las dos te quedas y cómo ha influido la antropología en tu escritura?
Yo a veces siento esa pregunta como cuando... se me olvidó el nombre de este hombre. El fundador del cuento de Chekhov. Chekhov era médico. Él decía que él no podía ser médico y escritor al mismo tiempo, y al final él renuncia a ser médico y se dedica a ser escritor. Lo cual también le vale un montón de vicisitudes en el cuento, pero un poco uno a veces siente eso. El asunto es que como la materia es la misma, en este caso, cuando uno hace investigación social, etnografía, muchas de las herramientas que uno utiliza para la literatura las utiliza para escribir informes o, digamos, todo lo que es el producto de investigación, y viceversa. Herramientas que uno utiliza para la investigación social las utiliza uno para etnografiarse a uno mismo, para sentirse, para verse, para, digamos, monitorearse de alguna forma. Entonces, el hecho de que la materia sea tan parecida, a fin de cuentas la vida misma, hace que uno realmente no pueda escoger. Es decir, son dos perros amarrados del mismo palo, por decirlo de alguna forma. Pues ojalas con uno, ojalas con otro, pero a fin de cuentas los dos se van a terminar enredando. ¿Sí? Entonces, si me dieran a escoger algo, yo sería escritor siempre. Pero pues ya no sería el mismo escritor de antes de empezar a estudiar mi carrera. Otras cosas porque la universidad me dio a mí muchas cosas que yo no siento que no tuve en la adolescencia estando aquí en San Martín. ¿Sí? Manejar el propio tiempo y bueno, en fin, porque es que 10º y 11 aquí, los últimos grados del colegio eran muy asfixiantes porque teníamos que estudiar y trabajar al mismo tiempo por la media técnica, y le llaman media técnica, que es una educación para el trabajo, pero muchos colegios la tienen. Es decir, al final tú sales con un técnico del colegio. Entonces, sobre todo 11 era estudia por la mañana, trabaja por la tarde para hacer las prácticas, para poderte graduar, y por la noche haz tareas. Entonces era como estar siempre muy encerrado ahí. Y la universidad, a pesar de que fue compleja, sí me dio como esa sensación de puedo administrar mi tiempo, como esa libertad. Entonces, soy escritor, preferiría la escritura, pero no podría separar las preguntas y las técnicas de la antropología de la escritura, porque a fin de cuentas se vuelven unos lentes, como siempre dicen los profesores, unos lentes con los que uno observa el mundo, para bien o para mal. ¿Sí? También es una ciencia muy particular, una ciencia bastante anárquica. Gracias. Gracias, Rita. Adelante, Saura. ¿Tienes deseos por cumplir? Dios mío, no sé. Ya te Su pusiste merced lo agarro en una crisis existencial. Ay, qué feliz. Primero, pues vivir de la escritura. Simplemente creo que sería el sueño de todo el mundo, de todos nosotros aquí presentes. Segundo, poder ser un investigador reconocido en términos de antropología. Pero yo creo que por encima incluso de todo eso sería vivir en paz. Creo que es una vida tranquila. De cuentas, eso es lo único que importa. Poder vivir tranquilamente, sin dañar ni ser dañado. Para terminar mi intervención, muchas gracias. Si pudieras encontrarte con 3 personajes o 2, ¿con quién te sentarías en cualquier época y de qué tema hablarías? Creo que evidentemente no sería ninguno de los autores que he nombrado. Hablábamos con una amiga que me decía, no, yo amo a Jane Austen, ni quisiera ser yo no sé qué personaje. Yo le dije, ¿usted se imagina yo hablando con Fernando Vallejo? Primero me casca, y segundo no creo que no creo llegar a algún acuerdo con el hombre.
son personalidades completamente diferentes. Igual con Gabo está en lo suyo. Gabo también tenía un temperamento bastante apacible, pero bastante arrogante también. Y Charles Bukowski es un borracho, entonces fue borracho durante toda su vida. Es como que hablar de eso, hablar algo con ellos sería bastante complicado. 3 personas con las que me gustaría hablar. La historia, que estén presentes, ausentes, cualquier siglo. Me sentaría con Hegel y le arrearía la madre por escribir tan raro. Me sentaría con Husserl más o menos por las mismas, pero que me explicara muchas más cosas de la fenomenología para realmente entender muchas cosas que le quedan a uno siempre en el tintero. Yo utilizo bastante la fenomenología en muchas cosas. La tercera, no sé, creo que me volvería a sentar con mi abuela y preguntarle muchas cosas de la vida. Mi abuela materna. Sí, creo que esas 3 personas. Gracias. Perdona, José Luis, ¿quién dijiste el segundo? Husserl, Edmund Husserl. Vale. Otro Gracias. loco. Gracias, Isaura. Por último, Ruth, y te escuchamos, Ruth. Bueno, ya está que se me acaba la batería de mi celular, la recarga. Felicitarlos a todos, porque aquí en este momento hay varios países. Está España, México, Colombia, y qué maravilla, porque José Luis, y no hubo tiempo de tu poema, pero felicitarlos a todos por este maravilloso programa y que sigamos uniéndonos aquí cada domingo. Gracias. Un abrazo para todos. José Luis, si tenemos tiempo para el poema, complácenos. ¿Un poema? A ver. Sí. Este que está cortito. El otro país es Panamá. Te saludamos. Sí. Esto se llama Rosa Británica Marchita. Esto también es de un desamor. El amor no le hace unas pendejadas, pero bueno. ¿A dónde te fuiste, bella hada? ¿A dónde volaste tan lejos? ¿Cómo me quedé tan atrás? Dejé mis juguetes tarde y tú ya eras Mario Océano. Aprendí a leerme los huesos cuando ya interpretabas almas. Floreció en la noche oscura cuando tú ya dabas fruto. En esta ribera de la Estigia te veo intempestiva a lo lejos, mientras yo lucho para que el mojo de la tierra no me pudra las raíces. Ay, qué sensibilidad tan hermosa transpiras, José Luis, y yo te quiero felicitar en lo personal desde México por esa inspiración tan grande. No quise tocar el punto de tu corazón roto durante la pandemia, porque también hiciste algo por ahí. Y pues adelante, la vida te va formando de experiencias buenas y malas, pero a fin de cuentas aprende uno de todo, ¿verdad? No sé también si se nos acabó el tiempo, Isaura, o seguimos platicando con... Tenemos otros minutos. Creo que Mayra te iba a preguntar. Perfecto, entonces escuchamos a Mayra. Solamente felicitarte, José Luis. Eres un gran poeta, cuentista, antropólogo. Todos estos elementos hacen de tu obra una riqueza tremenda. Tu sensibilidad a flor de piel. Los desamores han sido tu musa inspiradora. Espero que también sea lo contrario, de un amor también. Se pueden hacer también otros tipos de escrituras, otros poemas, ¿verdad? Depende del momento, me imagino, y el grado que tengas de imaginación y de emoción, porque cuando uno escribe no solamente es la imaginación, sino lo que te dice tu corazón. Así que te felicito realmente y éxitos en este futuro, no muy lejano. Gracias.
¿Dónde se encuentran tus libros, tus cuentos, tus poemas, el compendio? Bueno, el cuento de Feliz Día, que es como muy puntual, está en la página de Evita Editorial, bajo el nombre del libro que se llama Valiente Soledad. El resto está, yo publico mucho con la Fundación Cultural Llano Adentro, que es una fundación en la cual yo hago voluntariado, que se dedica a investigar toda la parte del llano, pero tiene una sección de literatura y ahí es donde salen muchos cuentos míos, algunos otros no, digamos que no soy siempre yo el que escribo, pero varios de esos cuentos sí son míos, y pues evidentemente bajo las diseñadoras, porque las dos personas que han diseñado, han dibujado para esos cuentos son mujeres, unas excelentes mujeres, unas excelentes profesionales, son las que se encargan como de hacer una ilustración que acompaña el texto, y eso sale en Llano Adentro, en las redes sociales, pues lo pueden ver en la página de la fundación, y es principalmente a lo que yo me he dedicado. Digamos que hubo un tiempo en el que yo mandé muchos borradores a editoriales y no salía nada, y dije, para compartir lo que hago no necesariamente tengo que ganar plata. Entonces yo tuve la locura de escribir 2 libros de cuentos durante la pandemia. Parte ya la había escrito en la universidad, la otra gran parte la escribí durante pandemia. Los registré en la Cámara Colombiana del Libro, son míos, y le dije a la directora de la fundación, ¿le sirven? Sí, claro, hágale, publíquelos. Y digamos que se han escogido los mejores y se han ido publicando ahí en la página de la fundación Llano Adentro. Ya es donde ahorita trabajo, es donde ahorita publico casi todo, y en el blog, aunque a veces peco por ausentista en el blog, precisamente porque el trabajo muchas veces no lo deja uno como sentarse juiciosamente a escribir, pero principalmente en la fundación Llano Adentro y en el blog que se llama El Señor Tibiro. Próximos proyectos literarios, ¿cuál tenemos en ciernes? Ay, Dios mío, mi cabeza es un desorden para eso. Desde el año pasado quiero escribir algo relacionado con las memorias de mi trabajo con patrimonio cultural inmaterial, un poco más desde la perspectiva literaria. Incluso me presenté a la Fundación Antonio Gala para la beca de creación literaria, lastimosamente no pasé, pero sigo con esa idea, aunque todavía no sé muy bien cómo agarrarla. Entonces ahí voy, y de todas formas yo sigo escribiendo poesía, siempre escribo poesía más como para mí. De hecho, por ejemplo, ese Rosa Británica lo tengo ahí, pero nunca lo publico en mis estados, pero ya no es mucho lo que difunda eso, porque la poesía es un poco más personal. Y los cuentos también, eso sí, en la página de la fundación. Gracias, Lupita. Gracias, José Luis. Realmente, pues te repito, ha sido un honor muy grande tenerte aquí en Oasis de Escritores, conocerte, escuchar de propia voz todas tus experiencias, todas tus vivencias y todos los anhelos que tienes para realizar más adelante. Así que te deseamos, yo en lo personal, lo mejor, que te sigas abriendo brechas, que sigas logrando éxitos como profesionista y como todo lo que tú mismo te has ido formando. Entonces, pues muchas felicidades y un abrazote desde Guadalajara, desde Zapopan, Jalisco, México, porque estoy en Zapopan, Jalisco, México, la tierra del mariachi y del tequila. Cuando vengas, ya sabes, nos aventamos unos tequilas y unos mariachis por ahí. Estás invitado. Obvio. Gracias. Chao. Esta es tu casa, José Luis. Muy bien. Sabes.
Pues yo también quiero despedirte, José Luis. He pasado un rato muy interesante. No pensaba que tuvieras, bueno, sí lo pensaba, lo intuía, que tuvieras tanto fondo, tantos recursos para ver la realidad y para comunicarla. Felicidades y continúa escribiendo porque lo que escribes vale la pena, por lo menos. Yo soy una de las personas que te seguiría leyendo si sigues escribiendo. Ya somos 2, 3. Bendito entre mujeres en este momento. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Que la pasen bonito. Bendiciones, José Luis. Gracias. Chao. Para todos, un abrazo desde la distancia.